Hola, mi nombre es Cristian Estrella, alumno de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Facultad Ciencias de la Ingeniería, carrera Ingeniería en Sistemas. El día de hoy vamos a hablar con el capítulo 5 de nuestro libro Metodología de la Investigación con el tema Definición de alcance de la investigación a realizar, tanto explorativa, descriptiva, correlacional o explicativa. Los objetivos de esta unidad es conocer los alcances de los procesos de la investigación cuantitativa. Espero que el video sea de su agrado. Continuemos. Bien, en nuestro primer tema a tratar en nuestra unidad es ¿qué alcances puede tener el proceso de investigación cuantitativa? Correcto. Los alcances son 4 que vamos a explicar a continuación y para qué y cómo es su utilidad. Pero primero vamos a definir los procesos de investigación. Si nosotros ya hemos decidido, una vez ya revisada la literatura y que nuestra investigación vale la pena y podemos realizarla, el siguiente paso consiste en visualizar qué alcance tendrá y qué depende la estrategia de investigación. Cualquier investigación puede incluir elementos de más o de uno de estos 4 alcances, como les mencioné anteriormente. Entre ellos, 2 están incluidos en el alcance descriptivos. Primero vamos a estudiar los estudios explorativos. Ya se harán una idea con explorativo, ¿verdad? Vamos a explorar algo. Esto sirve para preparar el terreno y por lo común anteceden a la investigación con alcances descriptivos, correlacionales o explicativos. Esto quiere decir que es el primer estudio a realizar antes de los demás. Y como consiguiente viene el estudio descriptivo, que nos dice que son la base de investigación correlacionales, las cuales a su vez proporcionan información para llevar a cabo de los estudios explicativos. Ya se van relacionando, que generan sentido de entendimiento y son altamente estructurados, ¿verdad? Es posible que una investigación se inicie como explorativa, después pueda ser descriptiva y correlacional y terminar como explicativa. ¿Eso qué nos quiere decir? Que no es necesario que vayan en orden, depende en qué tema nosotros estemos investigando y en sí la idea que se nos vaya formando a continuación de cada investigación, ¿no? Necesariamente también surge una pregunta cuando estamos estudiando esos casos, porque nos preguntamos, bueno, ¿y de qué depende nuestro estudio? ¿Se inicie como explorativo o tal vez como correlacional, descriptivo, explicativo? Fundamentalmente depende de 2 factores. Del estado del conocimiento sobre el problema de investigación es el primero y de la perspectiva que se pretenda dar al estudio. Pero antes de ello es importante hablar sobre los alcances de investigación, que es nuestro siguiente tema a estudiar. En nuestro primer capítulo hablamos nosotros sobre la importancia que es conocer los alcances de investigación. Eso nos conlleva al segundo tema, que es los estudios de alcance exploratorio. ¿En qué consisten? Bien, tienen un propósito. El propósito de los estudios es realizado cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado. Es decir, que solo hay guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas, o bien, si deseamos nosotros indagar en una nueva área y temas a realizar de este tipo de estudio, los cuales son desconocidos, del cual no hemos visto ni documentales, tal vez ni en revistas, y mucho menos tal vez en un comentario lo hemos oído y nos surgió la idea de investigar aquello, pero no tenemos bases. Entonces eso quiere decir el estudio, en este caso explorativo, ¿verdad? Que nosotros escogemos el tema, vamos a explorar en qué ámbito se encuentra, qué debemos nosotros aclarar, cómo debemos buscar la idea, cuál será la guía, en sí, eso trata, para su correcto desarrollo. También tiene un importante valor en sí lo que son los desarrollos explorativos. Nos sirven para familiarizarnos con fenómenos relativos desconocidos. Quiere decir que obtener la información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa respecto a un contexto particular, investigar nuevos problemas, identificar conceptos o variables propicias, establecer prioridades para investigaciones futuras, ¿verdad? Porque como nosotros tenemos una idea, surgen preguntas, puede también considerarse para realizar nuevas investigaciones. Existe poca información y por lo general determinan tendencias, identifican áreas, ambientes, contextos y situaciones. En sí son los valores y el propósito de lo que vendría a ser el campo explorativo. En nuestro tercer tema a tratar es en qué consisten los estudios de alcance descriptivo. Como su nombre dice, descriptivo.
Eso nos da una idea de lo que vamos a tratar y cada tema tiene su propósito y su utilidad. Vamos a conocer en este caso el propósito del alcance descriptivo. En sí, buscan ellos especificar las propiedades, las características y los perfiles tanto de personas, comunidades, grupos, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. ¿Eso qué nos quiere decir? Si nosotros accedemos a una comunidad, tenemos que estar seguros qué vamos a preguntar o qué vamos a examinar, a buscar cómo recolectar esos datos, cómo nos ayudarán ellos en sí a obtener esa información. Y en eso también se basa el valor del estudio específico. Dice que los descriptivos son útiles para mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, contexto o situación. Con el ejemplo anterior, ¿qué nos quiere decir mostrando con precisión? Eso nos quiere decir que si nosotros ingresamos a una comunidad, tenemos que tener visualizado qué vamos a preguntar, como les dije anteriormente, y que sea con precisión, para así que esto quede más claro, ¿no? Y también tenemos que tener en consideración a qué personas, o qué grupo, objeto, animal, o cualquier cosa, quién nos va a proporcionar esa información o ese dato a recolectar. Porque en sí, al momento que nosotros examinamos, ¿verdad? Realizamos nuestros estudios, tenemos que ver quién nos proporciona esa información y que sea clara, concisa y precisa, que ese es el valor importante de los estudios descriptivos. Para seguir analizando nuestros temas, nos toca estudiar en qué consisten los estudios de alcance correlacional, que es nuestro cuarto tema. Vamos a definirlo un poco antes de decir el propósito. Los correlacionales asocian variables mediante un patrón predecible para grupos o población y pretenden responder preguntas de investigación, como por ejemplo, la lejanía física de parejas entre novios o en sí, que conllevan a las relaciones sexuales. O otro ejemplo, que ¿por qué las peleas entre novios existen? O tal vez, ¿por qué los gatos le tienen miedo a los perros? O en sí, cualquier pregunta que nosotros vayamos a realizar son al alcance correlacional. Que lo vamos a estudiar cuál es su propósito en sí, para que esto quede un poquito más claro, esas preguntas enlazadas. Su propósito. Su estudio tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categoría o variables, en un contexto en particular. En ocasiones, solo se analiza la relación entre dos variables, pero con frecuencia se ubican los estudios relacionales entre 3, 4 o incluso más variables, las que miden cada una de ellas, después cualifican y analizan la vinculación. ¿Cuál es su utilidad? La utilidad principal de estos estudios correlacionales es saber cómo se pueden comportar un concepto o una variable, cómo se comporta. Al conocer el comportamiento de variables vinculadas, es decir, intentan predecir el valor aproximado que tendrá un grupo de individuos, las correlaciones pueden ser positivas o negativas. ¿Y qué influencia tienen ser positivas o negativas? Bien, el valor de la investigación, en algunas medidas, el valor explicativo, aunque parcial, ya que el hecho de saber que dos conceptos o variables se relacionan aportan una cierta explicativa. También corren un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Se conoce el ámbito de la investigación, cómo correlacionarlas. Podría el caso de que dos variables estén aparentemente relacionadas, pero en realidad no es así. Para que quede un poco más claro, eso nos quiere decir que puede que estemos investigando un tema, pero no tenga la misma finalidad del estudio que lo estemos realizando, pero en sí son parecidas en sí en su contexto. En nuestro quinto tema a tratar, y es el último sobre los análisis de todos los estudios, vamos a tratar sobre el alcance explicativo y su propósito. ¿Cuál es su propósito del alcance explicativo? Bien, pretende establecer las causas de los eventos, sucesos o fenómenos que se estudian. Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o por qué se relacionan dos o más variables. ¿Qué nos quiere decir aquello? Creo que está un poco claro, ¿verdad? Que son explicativos, busca una explicación, cómo se puede juntar dos conceptos o tal vez un fenómeno o variables, ¿no? ¿Cómo se relacionan? La explicación a ello.
Y también tiene su grado de estructuración de los estudios explicativos. Tiene un grado de estructuración. ¿Cuáles son? Las investigaciones explicativas son más estructuradas y obviamente, ya que los estudios con dos o más alcances y de hecho implican un propósito de estos, además de que proporcionan un sentido de entendimiento del fenómeno y que hace referencia. ¿Qué nos quiere decir eso? Que si nosotros estamos estudiando cualquier tipo de fenómeno, tenemos que tener en consideración darle a entender al usuario, a la persona que está leyendo, de qué se trata el fenómeno, cómo se forma o tal vez cómo se realiza ese fenómeno y cuál es el suceso y su daño colateral que realiza, ¿verdad? En sí, eso quiere decir estudios explicativos, que tiene que dar coherencia a lo que nosotros estamos analizando y que explique más precisamente al usuario o a la persona que va a estar leyendo nuestro artículo. Bueno, en nuestro sexto tema a tratar va a hablar sobre si una misma investigación puede incluir diferentes alcances. Anteriormente ya estudiamos los 4 tipos de alcances, ¿verdad? Como es el explicativo, el correlacional, el descriptivo. En sí, ¿una investigación puede contener a los 4? Vamos a escuchar si es verdad. Algunas veces una investigación puede caracterizarse como básicamente explorativa, descriptiva, correlacional o explicativa. ¿Qué nos quiere decir eso? En este caso, que si nosotros tenemos una investigación exploratoria, no quiere decir que puede abarcar los otros temas, porque nosotros cuando vamos a explorar algo también tenemos que describir ese lugar, ¿verdad? Y a la vez tenemos que hacernos preguntas, cómo llegar al lugar, qué personas habitan ahí, y a la vez tiene que ser explicativa para responder esas preguntas. Entonces, si nuestra investigación puede centrarse, sí, es verdad, puede centrarse en cualquiera de los 4, pero a la vez va a llevar los otros componentes que la van a ayudar a sustentar. Eso nos quiere decir en este caso que si puede incluir los diferentes alcances. Para que quede un poquito más claro, esto es, aunque un estudio sea en esencia explorativo, contendrá elementos descriptivos, como yo les mencioné, ¿no? O bien, un estudio correlacional incluirá componentes descriptivos, y lo mismo ocurre con los demás alcances, que se pueden mezclar en sí. Uno puede argumentar las preguntas, el otro las puede sustentar. Uno puede ser que vaya a explorar, y el otro puede ser explicar de esa exploración, ¿verdad? O a la vez puede describir cómo llegar a esa explicación. Entonces, en sí, un tema puede ser básicamente descriptivo o cualquiera de ellos, pero va a contener a los demás. Quiere decir que van a estar todos incluidos, en otras palabras. ¿De qué depende que una investigación se inicie como explorativa, descriptiva, correlacional o explicativa? Es nuestro séptimo tema a tratar en nuestro capítulo. Nosotros, para que en sí se inicie o dependa de cómo se puede iniciar nuestra investigación, va a influir 2 principales factores. ¿Cuáles son estos 2 factores? El primero, el conocimiento actual del tema de investigación que nos releve la revisión de la literatura. ¿Qué nos quiere decir aquello? Que nuestro tema de investigación nos puede dar una idea en qué sentido se va a guiar nuestro tema, tanto sea exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. Y el otro, que es un poquito más personal e importante, que quiere decir la perspectiva del investigador planteada a su estudio. ¿Qué nos quiere decir eso? Si yo tengo una idea, yo tengo que ver en ¿qué factor le voy a poner? Sea explicativo, descriptivo, correlacional, exploratorio, va a depender de mí. Incluso si es que la idea ya se va guiando a un camino de ellos. Entonces, esos son los 2 factores que influyen para identificar en cuál se encuentra. También es importante el conocimiento actual del tema de investigación. Este factor nos enseña 4 posibilidades de influencia. ¿Cuáles son esas posibilidades? El primer término, la literatura puede revelar de que no hay antecedentes sobre el tema en cuestión o que no son aplicables al contexto en el cual habrá de desarrollarse el estudio. Entonces la investigación deberá iniciarse como exploratoria. Para que quede un poco claro esto, si nuestro tema es un poco vago en sí, no tiene algún tema de investigación anteriormente estudiado, entonces nuestro tema tenemos que guiarlo al ámbito exploratorio. ¿Por qué? Como no es un tema estudiado, nosotros vamos a estudiarlo. Vamos a sacar todas las hipótesis, nosotros vamos a encontrar en sí las preguntas de investigación, cuál va a ser el objetivo y así desmembrar otras ideas de investigación. El segundo término, la literatura nos puede relevar que hay piezas y trozos de teoría con apoyo empírico moderado. ¿Se acuerdan que era empírico? Algo que se puede medir, tocar, tantear, ¿verdad? ¿Qué más nos puede decir? En este caso que son aplicables al contexto, ¿verdad?
y deben estar defectados y definidos ciertas variables y generalizaciones. El tercer término, el estudio será correlacional, cuando los antecedentes nos proporcionen generalizaciones que vinculen variables, más conocidas como hipótesis, sobre las cuales se trabaja. El cuarto término, la literatura nos puede relevar que existen una o varias teorías que se aplican a nuestro problema de investigación. En este caso el estudio puede iniciarse como explicativo. ¿Qué nos quiere decir eso? Vamos nosotros a comparar tal vez una teoría con la otra y vamos explicando el porqué de la una, el porqué de la otra, la diferencia, la ventaja, desventaja. En sí, nosotros vamos explicando esos dos temas de investigación para que nos lleve a uno solo. ¿Cuál de los 4 alcances para un estudio es mejor? Es una pregunta que tanto científicos, estudiantes o una persona que en sí se basa en un tema de investigación se la realiza. Y no sabemos en sí cuál de los 4 estudios anteriormente mencionados es mejor. Vamos a responder en este caso a sus inquietudes. Es el octavo punto a estudiar en nuestro capítulo. Dice que el proceso de investigación cuantitativa son iguales, válidos e importantes, y que han contribuido a un avance de las diferentes ciencias. Cada uno tiene sus razones y objetivos de ser. En este sentido, un estudiante no debe preocuparse si su estudio va a ser o iniciarse como exploratorio, tal vez descriptivo, correlacional o explicativo. Más bien debe interesarse por hacerlo bien y contribuir al conocimiento de un fenómeno. ¿Se acuerdan que anteriormente yo les había mencionado que en sí, un tema de investigación abarca incluso a los temas relacionados? ¿A qué me refiero? Si nosotros iniciamos, en este caso, un tema de investigación exploratorio, va a incluir un tema descriptivo, correlacional y explicativo. En sí, ¿por qué motivo? Porque todo está englobado. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que todo va a estar relacionado, solo tenemos que preocuparnos en desarrollar bien nuestro tema, que quede concreto, conciso, buenos argumentos, bien explicado, bien descrito, ¿sí? Y buen planteamiento de sus preguntas. Entonces no hay que preocuparse porque todos tienen su forma de ser y tienen su objetivo para que nuestro tema quede claro. Bien, en nuestro último tema de nuestro capítulo a estudiar es el 9º punto, que va a ser qué ocurre con el planteamiento del problema al definirse el alcance del estudio. Después de revisar la literatura, el planteamiento del problema puede permanecer sin cambios, modificarse radicalmente o experimentar algún tipo de ajustes. ¿Qué nos quiere decir aquello? Que si nosotros ya estudiamos en qué campo está, en qué alcance está nuestro estudio, nuestra idea, quiere decir que en eso no va a cambiar por completo nuestro desarrollo, pero así puede modificarse o a la vez puede experimentar ciertos ajustes, sea pequeño o tal vez en algo de teoría o en algún concepto, puede modificarse, pero en sí no es que va a cambiar totalmente. La idea principal se va a mantener, simplemente le damos a nuestro tema, a nuestra idea, un enfoque más centrado sobre qué estudio estamos realizando nosotros, anteriormente estudiados, ¿verdad? Lo mismo ocurre una vez que nosotros hayamos definido los alcances de nuestra investigación. Bueno, entonces para que quede claro que no se altera en ningún modo nuestra problemática. Este ha sido nuestro video de hoy. Espero que haya sido de su agrado, haya quedado claro en sí los diferentes alcances que existen en cada una de nuestras investigaciones. Y recuerden hacerla muy bien, sin importar en qué alcance lo pongamos y si es que influyen o no influyen en los otros. Hagámoslo bien y que salga correctamente. Gracias.